empezó a estudiarse la nueva ley de culto. Y el Señor usó a este señor parlamentario, a don Mario, para ser el portavoz de la Iglesia Evangélica en esta materia. Así que por muchos años, en todo lo que demoró la tramitación de esta ley, él fue y estuvo ahí en plena coordinación con el Consejo de Organizaciones Evangélicas, llevando adelante esta materia. Cabe hacer notar que la Constitución nuestra, en la parte parlamentaria, las comisiones que van adelante son constituidas por 6 senadores. Esta Constitución, por la relevancia que tenía para la historia del país y para la historia latinoamericana, por lo que está marcando, fue constituida por 9 senadores. Y él fue quien presidió esta comisión que llegó a esa feliz ley que cambió la historia de nuestra patria para el pueblo evangélico y para la sociedad en su conjunto, tareas a la cual vamos a ir exponiendo a través de esta materia. Así que con mucho agrado, con mucho gusto, dejamos al senador don Mario Ríos Santander aquí con nosotros para su charla. Muchas gracias. Buenos días. Con ánimo, sí, pues. Amén. Ahí hay más ánimo. Pero yo les tengo una noticia fantástica. Una noticia fantástica. Y ustedes son los autores de esa noticia. En el fondo las cosas no surgen así tan espontáneamente como son tantas cosas y aspectos propios de la naturaleza, que de repente uno se encuentra con un bosque que ha crecido, se ha desarrollado, las flores multicolores, en fin, tantas cosas bonitas que nos entrega la tierra. Pero en este caso hay una cosa muy bonita de lo que se entrega, de lo que nos entrega la expresión religiosa de América y el mundo, y que está expresada en un informe que entrega el diario Le Monde de París de hace algún tiempo atrás, que dice lo siguiente. Es cortito. Yo en esta conversación que vamos a tener con usted voy a leer muy poco, pero en este caso sí quiero leerlo. El peso de los evangélicos. Este es un informe de hace no más de un año atrás. Según los expertos, oigan bien esto, el cristianismo superará incluso al Islam por razones demográficas. Hacia el año 2050, muchos de nosotros en realidad no vamos a estar aquí, será la religión de las 3/4 partes de la humanidad. Yo no sé si le está poniendo color o no a esta cosa, pero realmente es impresionante. Su centro de gravedad ya se desplaza inexorablemente hacia lo que antes se denominaba el tercer mundo, nosotros. La hora del tercer cristianismo ha llegado, dominado por una pluralidad de colores y culturas, un proselitismo activo, discursos doctrinales menos elaborados, la desconfianza de las instituciones, una predilección por lo emocional y las prácticas sincréticas. El estándar cristiano será africano o latino, devoción popular, acento puesto en el carisma, cristianismo, de conversión y de certezas dogmáticas, prácticas de sanación, redes de ayuda mutua que exhortan, educan, cubran, promueven a los fieles. Esto es imparable. Es tan grande el crecimiento y la fortaleza que está adquiriendo la Iglesia Evangélica a través del mundo y fundamentalmente en América Latina y África, y posteriormente lo será sin duda alguna en Asia y en otros lugares del universo, que nos permite sostener de que en el año 2050 el 75% será para Cristo. ¿Estamos bien, no? Yo quiero suponer de que lo que dice el diario Le Monde de París es verdad, y por una razón que es simple. Nosotros estamos viviendo un mundo, una época, digamos, tan especial en que hay un crecimiento salvaje. Y en este crecimiento los cristianos están adquiriendo mayores relevancia, importancia, trascendencia, se sienten más, se oyen más, se ven. Los estados comienzan a preocuparse. Antes lo veían tan lejos, solamente preocupados con una entidad religiosa, Iglesia Católica Apostólica Romana, y nada más. Pero de pronto comienzan los gobernantes, los parlamentos y otras autoridades públicas propias de los estados a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los evangélicos? Y empiezan las campañas políticas y de repente un pastor se coloca al lado de un candidato
El candidato lo tienta, le dice: yo le pinto el templo, pastor. Píntemelo, pero no me comprometa mucho, no lo diga muy fuerte, que fue con sus plata. Hay cosas que son buenas, que son malas, pero que empieza a producirse una relación, ¿no?, entre el Estado y la autoridad de los líderes cristianos, realmente muy, muy grande. Y cristiano. Aquí no crece el Islam ni otras expresiones doctrinarias. Es el cristianismo. Por eso que cuando uno hace una ley que se llama comúnmente el nombre de ley de culto, que no es ley de culto, porque uno no puede legalizar el culto, digamos. El culto es una expresión que corresponde a los aspectos teológicos de cada iglesia, ¿no? Así que está mal dicha la ley de culto, y mucho más mal dicho, como de repente veo por ahí un letrero que dice libertad o igualdad religiosa. ¡Jamás! Si uno dice una ley que diga destinada a la igualdad religiosa, como hay un proyecto de ley aquí en Ecuador, ¿no es cierto?, la verdad, las cosas que no tienen ninguna vigencia, porque precisamente lo que nosotros queremos con estas leyes es respetar la diversidad religiosa, digamos, que es la que enaltece a Cristo, que enaltece el alma, el espíritu, la conciencia de los seres humanos, y se acercan más a lo que es la diversidad de las personas desde el punto de vista social, intelectual, en fin, racional, en el orden que sea. Bueno, entonces, claro, nosotros nos sentimos contentos y animosos, porque ya los estados comienzan a preocuparse. Y no solamente comienzan a preocuparse, sino que comienzan a interesarse, que es distinto. Pero no solamente se interesan por asuntos que son propios del tema político, de repente electoral incluso. Lo hemos vivido todos, ¿no? Se interesan porque comienzan a requerir de su presencia y de su participación en las cosas que son propias de la sociedad. Y es que este mundo religioso se está afianzando en América, en el resto del mundo, con mucha fuerza. Esto que para nosotros, esto es una opinión personal, resultaba ser cuidadoso, preocupante, de que el racionalismo, el liberalismo excesivo, la materialidad de todos los actos de los seres humanos iba creciendo. Es cierto que han habido de pronto ciertas manifestaciones, pero la verdad de las cosas es que la totalidad de la información que existe en el mundo sobre esta materia es que los aspectos espirituales son los que se están fortaleciendo en las sociedades. Hace unos 6 años atrás en Brasil, no sé si alguno de ustedes participó, hubo un congreso mundial y yo fui invitado como uno de los 4 panelistas también o expositores que hablamos sobre materia legislativa, religiosa. Estaban todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, todos los colores, todas las vestimentas, todas las expresiones, todos los dioses, todos los profetas, ¿no? Y ahí expuse lo que era nuestro criterio con respecto a lo que eran las leyes de culto, que más adelante la vamos a reseñar en un par de minutos, de palabras. Y me di cuenta de que nosotros, al establecer como criterio fundamental que la Iglesia era un ente que había que proteger, pero no meterse en ella, y las cosas del César tenían que actuar conforme a nuestra institucionalidad, y así una separación profunda de las dos cosas, provocó un hecho que incluso fue de risas, porque cuando estaba hablando yo de la ley chilena, señalo que en Chile la Iglesia no es creada por el Estado, ni reconocida por el Estado, ni tampoco marginada por el Estado. La Iglesia es la Iglesia. En Chile el Estado no actúa en la creación de las iglesias. Y el ministro de Justicia, que estaba sentado en la primera fila, impresionado, me interrumpe y me dice, ministro de Justicia de España, y me dice: bueno, ¿y quién crea entonces las iglesias en Chile? Dios, le dije. Y en España tengo entendido que usted, ¿no? Bueno, este hecho provocó, ¿no es cierto?, que se difundiera mucho esta noticia. Yo vuelvo a Chile y al poco tiempo me invita a conversar al arzobispo de Canterbury en Londres. Y comenzamos a tener un diálogo con la iglesia anglicana, con el arzobispo de Canterbury. Él tenía unos problemas con respecto a la presencia de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra. Empezamos a trabajar ese tema, muy interesante. Recuerdo que vuelvo a Chile. A la semana siguiente visita a Chile el cardenal Angelo Sodano, que era el segundo hombre del Vaticano, pide una reunión conmigo, feliz. Tenemos una reunión, conversamos sobre las normas legales que van a regir en el futuro cercano la relación de las iglesias con los estados.
Conversamos el tema inglés, que él estaba muy interesado, el problema de Grecia, de Rusia. Él plantea, digamos, con mucha fuerza la necesidad de fortalecer lo que nosotros teníamos como doctrina institucional, esta ley de culto chilena. Me impresiona el interés de él, me invita al Vaticano. Pero de pronto recibo una llamada muy especial y me dice: el Dalai Lama quiere reunirse con usted porque quiere conversar un tema que usted se refirió en el Congreso Mundial en Brasil. Yo hablaba en ese momento de que lo más trascendente de él en su lucha en su país, en Nepal, ¿no es cierto?, era su religión, más que la acción política. Y dije, de repente veo al Dalai Lama muy preocupado de los asuntos políticos, pero dejando de lado lo más fuerte que tiene él, que es su religión. Y eso no tiene lanzas, ni cañones, ni buques de guerra, sino que tiene la fortaleza del alma que crece y se desarrolla con una maravillosa extensión en la vida que es imparable. Y recibo al Dalai Lama. Llega a mi oficina con mucho afecto, con mucho cariño, y nos sentamos a conversar. Estuvimos 2 horas los dos hablando. Y él recuerda de que me dice: mire, en el mundo existen 5 lamas. Yo soy el más conocido porque estoy en esta lucha política. Pero hay uno que se llama el Boss Lama, que está en Mongolia. Es el lama de toda Mongolia. Es el que tiene lo más extenso del territorio de nuestras expresiones religiosas. Y él sostiene, porque él tiene también una parte en China y otra parte en Mongolia, y él sostiene que su tesis es la que corresponde. Y él nunca habla de política. Bueno, hablamos mucho. Se fue el Dalai Lama, y a la semana siguiente tomé un avión y me fui a Mongolia, porque quería conocer al Boss Lama. Y lo conocí. Y estuvimos una mañana caminando en Jaugerich, un pueblo que está ubicado a 500 kilómetros de Ulaanbaatar, capital de Mongolia. Y caminamos, una persona nos iba traduciendo el lenguaje mongol, que realmente no se entiende nada, pero iba oyendo al intérprete. Y él me hablaba, ¿no es cierto? Le llamaba la atención que yo estuviera ahí. Yo le expliqué la cosa. Y él hablaba, ¿no es cierto?, de que la mayor fortaleza que él tenía como conductor espiritual de su pueblo era precisamente la espiritualidad. Y la espiritualidad no la dejaré jamás. Usted nunca oirá al Boss Lama, el lama de toda Mongolia, hablar de otros asuntos que no sean la fortaleza del alma, del espíritu, lo que a nosotros nos corresponde ser conductores. Esto en un hecho de carácter político, como vivía el Dalai Lama en Nepal, como lo vive él en Mongolia interior, en fin. Entonces, yo comencé a darme cuenta de que en realidad la expresión que uno podía señalar en un congreso tenía tantas repercusiones. Y comenzaban a llegar los líderes, la autoridad máxima de la Iglesia Luterana llegó también tuvimos una reunión muy interesante, visita a Chile, va a mi oficina, conversamos. Llega un general de ejército, un general norteamericano, bautista, que era la autoridad máxima de toda la organización espiritual, religiosa de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y ahí conocí cuál era la organización que ellos tenían de las expresiones religiosas diversas que existen en Estados Unidos y en todas partes del mundo con respecto a las Fuerzas Armadas. Una idea que a mí me conquistó, siento que fue muy, muy importante haberla conocido. Entonces, yo saqué una conclusión fantástica. El mundo va caminando con una fuerza impresionante a un fortalecimiento de las expresiones religiosas. Y también va caminando a la necesidad de los pueblos de tener orientaciones, principios y valores que lleguen al alma misma de su propia naturaleza de seres humanos. Y eso no son ni las expresiones políticas tan propias y permanentes que nosotros oímos, ni tampoco los planes económicos determinados, ni las doctrinas sobre esta materia, sino que son las cosas del alma. ¿Por qué motivo, después de participar y plantear, digamos, un criterio, una forma de actuar frente a las cosas de Dios y las cosas del César, me invitaban al arzobispo de Canterbury
me reunía con el segundo hombre del Vaticano, venía el Dalai Lama. ¿Qué ocurría entonces? ¿Acaso en el resto del mundo no se había estado expresando estas cosas? Pareciera que no. Hoy día se está revisando la ley de Grecia y la ley rusa, en que ubica precisamente al revés. Los griegos ubican con personas jurídicas de derecho público, primera importancia, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, luego la musulmana, la judía y la Iglesia Católica Romana, es allá lo que son los evangélicos, aquí. Y eso se revela el Vaticano, que esta iglesia-estado que tiene características que también más adelante vamos a ver. Ese es el mundo. Así lo dice el diario Le Monde de París, así son mis experiencias, así han sido mis conversaciones con líderes tan trascendentes e importantes, y así es también como yo creo que va a seguir caminando hacia adelante. Entonces llegamos a nuestra América. Nuestra América, tan especial que es nuestra América. Nos preocupamos de las constituciones. Cada candidato a la presidencia que llega a la presidencia dice, antes de entrar al Palacio de Gobierno correspondiente, cambiaré la Constitución. Y en general le ha ido bien, porque la han cambiado casi todas. Y pasan 15 años más, cambiaré la Constitución. Tenemos 200 años de vida independiente y hay 320 constituciones promulgadas. Vamos con un promedio enormemente grande. Por tal motivo, si bien es cierto hay que preocuparse de las constituciones, no hay que volverse loco con las constituciones, porque son las normas más fáciles de cambiar y son las más atractivas, porque se pretende, ¿no es cierto?, a través de esa norma fundamental que es la Constitución, efectivamente, dictar las normas y las acciones que marcarán la identidad de su gobierno. Algunos serán las revoluciones, otros serán las etnias, otras serán las expresiones religiosas, otras serán distintas cosas. Pero el papel aguanta todo. Y lo que sigue sosteniendo a las sociedades son las instituciones permanentes. Y dentro de las instituciones permanentes, sin duda alguna, que las iglesias están en primer lugar. Por tal motivo, en la medida que la Iglesia actúe con fuerza y con presencia activa, más estabilidad van a tener los países. En esta cosa de la Constitución se enmarca dentro de un tema que es un poco mayor, que es la cuestión religiosa. ¿Qué es lo que es la cuestión religiosa? Antes hablábamos solamente de iglesia. Hoy día ya es algo más, o bastante más. Es iglesia, es colegio, es liceo, es universidad, es entidades públicas, privadas. La cuestión religiosa es una relación internacional importante, son principios, son valores, son discusiones ya en el Parlamento. La cuestión religiosa pasa a tener entonces una trascendencia que es muy grande. Y aquí surgen entonces los aspectos propios de la libertad religiosa, que se expresa públicamente, individualmente, colectivamente. Hay ciertas expresiones propias de las relaciones humanas que tienen, claro, una expresión individual. Yo me llamo Mario Ríos y el número de mi carnet es tanto y bueno, es difícil que haya otras personas que tengan que tengan el mismo nombre. Soy una persona individual, clara, definida. Pero colectivamente soy chileno, colectivamente soy cristiano. Y necesito entonces que cualquier norma legal esté cuidando mi identidad y la identidad de mi colectividad. Y este hecho, que pareciera tan lógico y tan natural, generalmente se olvida en la dictación de normas. Por tal motivo, dentro de la cuestión religiosa, el tema de la libertad religiosa y la manifestación pública, individual y colectiva resulta ser muy importante. Lo segundo es el ordenamiento jurídico. ¿Cómo estamos en esta sociedad? ¿Cómo estamos en esta república? ¿Vamos a tener un ordenamiento jurídico equivalente a todas las manifestaciones religiosas o no? Si la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene persona jurídica de derecho público, ¿la voy a tener yo también o no? No, entonces no quiero conversar más con usted porque yo necesito que seamos iguales jurídicamente, no religiosamente, cada uno tiene su opción. Y eso me va a permitir, si yo tengo una persona jurídica equivalente, me va a permitir actuar también
directamente con recursos del Estado, en fin, tantas cosas que yo necesito porque yo estoy abriendo mis templos hacia escuelas, hacia otras acciones sociales. Y lo segundo, o lo tercero, dentro de esta cuestión religiosa, es el encuentro mutuo de cooperación en la sociedad. Yo, Estado, yo, gobierno, yo, presidente, necesito que la Iglesia esté presente en las responsabilidades que yo tengo, que esté presente en la educación, que esté presente en la salud, que me ayude a proteger y defender la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Yo necesito que esté la Iglesia para proteger a los niños desvalidos. Necesito que esté en la Iglesia porque debe participar en decenas de acciones, algunas sociales, otras que se acercan más a la administración institucional, para poder constituir una sociedad que nos permita a todos desarrollarnos con alegría, con ánimo, con la misma fuerza que se manifiesta, por ejemplo, aquí, en nuestras oraciones, en nuestros cantos, en nuestras expresiones, en nuestras amistades. Un gobierno que quiera marginar a la Iglesia de las responsabilidades que él tiene en el manejo de su pueblo, ese gobierno está marginando lo más trascendente del futuro, que es el cuidado o la promoción de los principios y valores sostenidos, según el diario Le Monde, por los cristianos. Ahora, en la Constitución, en realidad, aguanta todo. Nosotros tenemos en constituciones laicas, constituciones confesionales y constituciones aconfesionales. La constitución laica es aquella que no se manifiesta con ninguna expresión religiosa, que son la gran mayoría en América. En los últimos 40 años habían muchísimas constituciones en que manifestaba la presencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana como religión oficial del Estado o como iglesia oficial del Estado. Hoy día no. La gran mayoría son laicas. Constituciones confesionales son aquellas que manifiestan una expresión religiosa y rechazan el resto. Hay una sola, la cubana. Por eso que el papel aguanta todo, ¿no? Lo vamos a ver ahí. Y después están las constituciones aconfesionales, en que manifestando una opción por una iglesia determinada, manifiestan en la misma Constitución su disposición al desarrollo de todas las expresiones religiosas. Que esa es en América Latina, la Argentina, en Europa, la española. Ustedes podrán decirme, oiga, ¿oí bien de que la Constitución cubana es confesional? Sí, pero el Partido Comunista no es una religión. No, pues. Si nadie está hablando del Partido Comunista. Veamos qué dice la Constitución cubana. Admirable, ¿no? La Constitución cubana señala lo siguiente. Ahí donde uno dice, claro, el papel ya le digo, aguanta todo. No. El Estado, en su artículo 35, es libre de la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana. Fantástico, ¿no? Fíjense ustedes que desde el punto de vista constitucional, la única constitución que claramente expresa su condición de cristiana es la cubana, y ninguna más. Pero será verdad, ¿no? La Iglesia está separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto. Cuando uno lee esta cosa, digamos, que perfectamente conocemos que la expresión política y pública de la República Cubana es una expresión materialista. Claramente, el Partido Comunista es una expresión materialista, digamos, ¿no? De la vida, de su organización, de su estructura, de sus principios, valores, etc. Resulta extraño que la Constitución diga que todo puede actuarse en el mundo espiritual siempre que no se oponga al cristianismo. Curioso, ¿no? Pero es así. Entonces, claro, uno puede sostener y pensar
con razón, de que las constituciones no tienen la trascendencia que uno quisiera darle. Hoy día las manifestaciones, si nosotros quisiéramos hacer una división de cómo son las constituciones desde el punto de vista político, diríamos que hay constituciones republicanas, que también son las más, en que se habla de la república, de la democracia, de la importancia, de la trascendencia de los poderes del Estado, la expresión socialista en algunos casos de ellas, en fin, y todo lo que corresponda al Estado y su formación, su organización, su estructura, la república, digamos. Esas son las más. Después podemos pensar y sostener, ¿no es cierto?, que hay constituciones étnicas, que son las nuevas. La constitución étnica parte sosteniendo de que la sociedad, ¿no es cierto?, tiene una raíz en las diversas etnias que poblaron ese territorio. Y ahí existen en su expresión 4 constituciones, que es la constitución boliviana, ecuatoriana, venezolana y de Nicaragua. Y después hay una tercera formación o estructura de constituciones, que son las denominadas constituciones humanistas, en que la expresión primaria es la persona. Y aquí existen 2 países, Perú y Chile. En ambas constituciones, y muy especialmente en la chilena, se establece, ¿no es cierto?, del artículo 1 hacia adelante todo lo relativo a la persona. El artículo 1 de la Constitución dice, la Constitución chilena dice: la persona nace libre en igualdad y derecho. El primer artículo de las otras constituciones, la República es una república democrática asentada en un territorio con poderes del Estado independiente, ¿me entienden, no? El artículo 1 de la Constitución peruana también habla, en primer lugar, de la persona. Y en el artículo 5, 6, 7 de la Constitución, ahí comienzan a acordarse que, bueno, ya la persona está definida, está en un territorio, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo va a vivir en un Estado, en una república? Ah, va a ser democrática, muy bien. En el artículo 5, 6 se habla ya que es una república democrática y empieza después a plantearse, digamos, las distintas observaciones de cómo tiene que desarrollarse esa persona en ese mundo. Por tal motivo, yo quiero partir con una enorme verdad para todas las personas que están planteando normas doctrinarias que le permitan desarrollarse plenamente la vida institucional de un país. Lo primero y fundamental es que no existe alternativa alguna de desarrollar en plenitud de las formas dentro de un espacio republicano la presencia de la Iglesia si no existe una ley. La Constitución no basta en ninguna parte. La Constitución es una declaración, es una cosa de decir cómo quiero que sea mi país, principios, valores generales, pero aterrizar el tema, solamente la ley. Y ya les digo, las constituciones se cambian, las leyes no. Por tal motivo, si yo quiero participar más en mi país, en mi nación, es una ley la que yo requiero y no solamente la manifestación constitucional. Por tal motivo, me atrevo también a decir que muchos de los países que dicen ser, que tienen condiciones laicas y que por tal motivo no tienen una preferencia religiosa, mientras no tengan la ley, sí la tienen. Porque en la totalidad de los países de América Latina, la Iglesia Católica tiene una persona jurídica superior al resto de las organizaciones religiosas. A través de historia de 200 años, concordatos, distintas formas de participación. Por tal motivo, si el Estado se declara laico, pero no tiene una ley que permita la participación de las otras iglesias, la verdad las cosas es que no es un Estado laico, es un Estado confesional. Y en eso, gran parte de los estados de nuestra América Latina son de hechos confesionales. De declaración no, pero de hechos confesionales. Y si un Estado quiere evitar su situación de confesional y mantener su función laica y dicta entonces una ley destinada a una mejor y mayor participación de las iglesias no católicas, pero la Iglesia Católica la mantiene con la persona jurídica de derecho público y el resto de la Iglesia le entrega a persona jurídica de derecho privado, no es un Estado laico, tampoco. Es un Estado confesional, porque sigue manteniendo una relación privilegiada
con una entidad en desmedro del resto. Y yo me temo, he conocido algunos proyectos, de que eso está ocurriendo. Así que muchos de ustedes, como lo decía aquí el pastor Rivera, a lo mejor encontrarán este tema que es un tema árido, es un tema que, miren, no es mi problema, es el problema de la autoridad de mi iglesia, ellos resolverán este tema, pero cuidado, la responsabilidad que ustedes están adquiriendo en la sociedad es tan grande que está sobrepasando los muros de vuestro templo y están llegando a todo el pueblo a través de las formas que la sociedad requiere para poder desarrollarse y vivir más plenamente. Segunda cosa, dentro de esta relación, ¿no es cierto? Ya dijimos la primera, la Constitución es laica solamente cuando existen normas legales que permitan armónicamente el desarrollo religioso, si no, no es así. Segunda cosa que es muy importante, no es posible que exista desarrollo alguno desde el punto de vista institucional en una nación si no existe, digamos, una disposición natural para alcanzar una participación plena con todas las entidades y esa actitud se manifieste no solamente en las expresiones sino que en los textos legales. Y ahí veo yo nuevamente de que existen muchísimas normas legales en que la totalidad de las expresiones están dirigidas a cuidarse de la iglesia y no alentar la iglesia. Hay una norma legal que anda circulando por aquí y que pertenece a un país, lo digo con todo respeto, a Ecuador, en que son 50 artículos para permitir que la iglesia actúe. Y le ponen una cantidad de cortapisas enormes, que tiene que estar informando al Ministerio Público, que tiene que entregar los balances, que tiene que entregar esto, pero por favor, al resto de las organizaciones jurídicas que existen en el país, las obligaciones son mucho menores. Establece, por ejemplo, de que la autoridad mayor de la entidad religiosa se llamará líder religioso. Perdón, es que en el caso de mi iglesia se llama obispo, se llama superintendente, se llama presidente. No, la ley se llama líder religioso. Y tendrá que haber una reunión de los líderes religiosos y nosotros tendremos que informarnos. Por favor. Vamos a ver cómo se hace, en todo caso, una norma legal que nos permita a nosotros tener mayor tranquilidad. Indispensable la unidad en la sociedad de las diversas estructuras evangélicas. Indispensable. Donde existe un cuerpo de pastores que se han unido para conformar un trabajo en las cosas del César y tener una sola voz frente a las autoridades, hay que apoyarlo. Nosotros en Chile, en el año 1986, ¿qué es eso? Son 24 años atrás, se dictó la primera norma de clases de religión al interior de los establecimientos educacionales. Y el Estado dispuso el recurso para contratar profesores. Pero cuando había que iniciar este proceso, no había con quién hablar. Porque si uno hablaba con un pastor bautista, ¿no es cierto?, el pentecostal se molestaba, ¿y por qué no hablaban conmigo? ¿Me entienden, no? Entonces era indispensable una unidad. Esta unidad se comenzó a producir, comenzaron a hacer los consejos pastores comunales, consejos pastores regionales, la mesa ampliada que se llama hoy día nacionalmente. Entonces hoy día es posible ya conversar con una persona autorizada que esté representando a las distintas estructuras evangélicas. Y nos ha ido muy bien. Hoy día estimo que el 60 o 65% de los establecimientos educacionales de Chile tienen profesores evangélicos de religión. ¿Y quién lo paga? El Estado. Así que el Estado me va a pagar mis profesores de religión, sí. Pero vamos. Entonces comienzan las distintas iglesias a estructurar ya sus seminarios pedagógicos. El otro día asistimos a uno en la Alianza Cristiana Misionera allá de Santiago, Cordillera, que dirige el pastor aquí Rivera, y nos encontramos, ¿no es cierto?, con sus togas muy elegantes, estaban muy elegantes, con sus sombreros de toga, todo perfecto, en que se titulaban los primeros maestros, o otros maestros, si eran los primeros o no,
pero ya con presencia. Pero hay una estructura que permite tener una relación con las cosas del Estado. Si esa estructura no se forma, es muy difícil avanzar en las cosas del César. Y cumplir un poco con esta disposición, ¿no es cierto?, que está surgiendo por este crecimiento de la Iglesia evangélica en toda América Latina, en todo el mundo, pero especialmente América Latina. Es básico. Ahora, para no extendernos mucho más, qué importante es hablar de nuestra propia experiencia. En Chile, la ley también le dicen ley de culto, que obviamente no es ley de culto. Es una ley que técnicamente se denomina ley persona jurídica de entidades religiosas. Y para que esta cosa funcionara en Chile, las primeras conversaciones decían, ¿cómo vamos a hacer una ley? ¿Cómo el Estado va a legislar sobre una materia que es tan especial, es religiosa, nace de la espiritualidad, de los textos sagrados? ¿Qué tiene que ver el Estado con esto? Y a su vez también nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué se necesita ley? Si la ley no ha sido necesaria para que crezca la Iglesia evangélica en Chile en porcentaje que hoy día ya está llegando al 20%, o lo superó. ¿Acaso el Señor necesitó ley para estar presente en la historia, en la humanidad, digamos? ¿Por qué motivo nos preocupábamos de esto? Y si la hacíamos, ¿cómo hacerlo para no tocar la Iglesia? Decir, sí existen ustedes, pero tampoco las vamos a tocar. Entonces, si no las vamos a tocar, ¿para qué vamos a hacer ley? Bueno, es que ya comenzaba a sostenerse la idea, ¿no es cierto?, de la igualdad jurídica. Los evangélicos comenzaban ya a decir, mire, es cierto lo que usted dice, senador, pero la verdad las cosas que nosotros necesitamos, desde el punto de vista jurídico, estar sentados en la misma mesa, en las mismas condiciones que el resto de los líderes religiosos o el resto de las organizaciones religiosas. Además que nosotros ya estamos comenzando a asumir responsabilidades, ya tenemos colegios, tenemos universidades, ya tenemos, ¿no es cierto?, estructura social, tenemos pequeñas entidades que son productoras de recursos, que nos ayudan, bienes raíces que arrendamos, que nos ayudan a nuestra iglesia. Entonces ya necesitamos ingresar al mundo del César con la fortaleza que corresponde. Y ahí entonces me acuerdo perfectamente que el día en que definimos la doctrina y el criterio, dijimos, bueno, aquí hay que recoger las palabras de Jesús. Y no es otra. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y definimos entonces en ese momento que en las cosas de Dios el patrimonio pertenecía a la iglesia, a los pastores, a sus miembros, y ninguna organización del Estado podía actuar sobre ella, ni entre ella, en ese momento, ni jamás. Por eso es que la ley hace una definición tan profunda. La ley dice en sus primeros artículos, básicamente alienta la existencia de la iglesia, reconoce que la manifestación religiosa es individual y también colectiva, establece que tienen las iglesias todos los derechos de tener entidades teológicas, que su estructura es un problema de la iglesia también, todo. El Estado dice, aquí nosotros no nos metemos. ¿Y cómo se van a organizar la iglesia? Es problema de ellos. ¿Y cuáles van a ser sus doctrinas principales? Es problema de ellos. Pero el artículo 8º de la ley chilena dice, las entidades religiosas podrán tener personas jurídicas. Podrán. Esa palabra tan simple, de solo 5 letras, es la unión de estos dos mundos, de las cosas de Dios con las cosas del César. Pero si una iglesia no quiere tener persona jurídica, ¿el Estado la reconoce? Sí. Pero ¿puede en Chile existir una iglesia que actúe sin persona jurídica? Sí. ¿Y todo el mundo la va a saludar y el pastor lo van a felicitar y lo van a abrazar? Sí. Bueno, y si esa iglesia quiere construir un templo, tiene que tener persona jurídica. Porque entramos al mundo del César.
Ahí llegan, ¿no es cierto?, los organismos, en el caso de Chile, municipales, que son los que se establecen las construcciones, va a establecer, ¿no es cierto?, a cuántos metros de la solera tendrá que quedar el edificio que se va a construir, y ahí entramos ya al mundo, ¿no es cierto?, donde actúa la institucionalidad del país. Pero si esa iglesia no quiere entrar a la institucionalidad del país, porque solo le basta la palabra del Señor, crecer y desarrollarse en torno a ella, no es problema, porque nosotros no nos vamos a meter. Y si yo entonces tengo mi persona jurídica, según la ley chilena, ¿qué persona jurídica va a ser esa? De derecho público. La misma que tiene la Iglesia Católica, la misma. Con los mismos derechos, los mismos derechos. Las mismas obligaciones, las mismas obligaciones. Pero es que la Iglesia Católica tiene un concordato con el Estado chileno, el Vaticano tiene un concordato con el Estado chileno, para que exista una autoridad militar dentro de las Fuerzas Armadas, que es un general, obispo general, y de él dependen, qué sé yo, diversos sacerdotes que son capellanes, que tienen grado, mayor, capitán, teniente, etc. ¿Y yo voy a tener lo mismo? Sí, tenemos que tener lo mismo, pero hay que entender de que esto responde a una situación de Estado a Estado, y no de Estado a Iglesia. Y ahí nos encontramos con el primer problema de que la Iglesia Católica era una expresión religiosa y también una expresión estadual, cosa que no tienen el resto de las iglesias, salvo la anglicana, que también tiene una relación estadual. Con la iglesia anglicana, la autoridad mayor termina siendo la reina. Pero en fin, fuimos avanzando y arreglando las cosas, pero en el resto, las mismas opciones. ¿Y qué significa tener persona jurídica de derecho público? Primero, que no es eliminada por un simple decreto. Segundo, que usted no es un club deportivo, ni un centro de madre, ni una asociación de padres, es una iglesia que representa entonces principios, valores, actitudes, organizaciones, estructuras, fines, objetivos muy distintos y muy superior a lo que representan las otras entidades de personas jurídicas de derecho privado, que, según la legislatura chilena, basta, ¿no es cierto?, un decreto del presidente de la República para eliminarla. La persona jurídica de derecho público no es así. Es un trámite tremendamente más complejo, con la participación de al menos dos poderes del Estado para eliminar una persona jurídica de derecho público de una iglesia. Porque ahí se trata de actuar en cosas que son más complejas. Entonces, claro, comenzamos a establecer una fórmula que nos permitía a nosotros desarrollarnos como iglesia absolutamente autónoma, en que el Estado no actúa para nada, sin ninguna instrucción de nada, y sí con persona jurídica, en que si el Estado le dice, mire, en esa condición, toda persona jurídica tiene obligaciones, responsabilidades, funciones que cumplir, y esas mismas las va a cumplir usted, y punto. ¿Y cuáles son? Todas. ¿Voy a pagar impuestos? Sí, menos en los lugares de culto. ¿Por qué? Porque no es un lugar que tenga como objetivo un desarrollo comercial, ni tenga boletas de compraventa, ninguna de esas cosas. Supongo que no se darán boletas por las ofrendas, ¿no? Y esto, así que, bueno, y las ofrendas y todo eso que corresponde a la iglesia, ¿tengo que declararla? No la declara, es de la iglesia. ¿Y qué voy a declarar entonces si alguien me entrega una colaboración? Sí, eso sí. Hasta una cantidad determinada, no tiene necesidad ni siquiera del trámite de insinuación, o sea, solicitar formalmente que se exima de tributo. Sobre esa cifra para adelante, ahí sí que hay que solicitar. Igual que las otras entidades que no tienen fines de lucro en el país, que tienen otras funciones, incluso otras iglesias, en fin, u otras estructuras. Entonces, creamos un cuerpo en que finalmente reconocimos que era cierto esto que Dios, dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y se produjo una profunda separación en un mismo cuerpo. Los pastores no se sienten observados por el Estado cuando tienen persona jurídica. No, ni se van a sentir nunca observados por el Estado. Porque las normas legales que hemos hecho es para que nunca el Estado actúe al interior de una iglesia. Muchas personas preguntan, y con razón, ¿y qué pasa con estas sectas que son de repente inmorales, que terminan, ¿no es cierto?, con una sexualidad como función espiritual, de pronto, cosas que son inaceptables dentro de las mismas normas de convivencia de una nación? Obviamente que eso se enfrenta
Y para eso la misma ley, en una frasecita simple, ¿no es cierto?, dice que el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo superior de defensa del Estado, ¿no es cierto?, actuará cuando sea conveniente en aquellas acciones que respondan a actos y hechos ajenos a los principios y valores de la ley. Punto. Y se acabó el problema. Y actúan. Hace un par de días atrás teníamos un ejemplo en el sur de Chile que se había descubierto una pequeña célula ahí de personas que se dedicaban más bien a inmoralidades y no a cuestiones religiosas, pero ellos sostenían de que representaban al divino maestro en todo lo que ellos estaban realizando. Se actúa así. Entonces yo quiero, para terminar, animarlos en las siguientes cosas. Primero, vuelvo a decir, entiendo que para muchos puede ser complicado, pero anímense a ser parte del desarrollo de toda la nación en que ustedes viven. Es cierto que tienen lo trascendental en sus manos, que es la expresión religiosa, de valores, de principios, de doctrina, de fe. Esa tremenda herramienta que todos los estudios del mundo señalan que está en amplio crecimiento, no marginen a la sociedad de sus beneficios, de sus bondades, de sus transparencias, de lo que significa poder, ¿no es cierto?, entregar con mis valores y mis principios algo que beneficie al Estado, en la educación, en tantas cosas. No al Estado, a la sociedad. 2, anímense a pensar de que una norma legal debe tener las consideraciones que hemos señalado, porque ya hay ejemplos que tienen que servir. En que el Estado nunca se introduzca en las cosas de Dios, en la estructura de las iglesias. Que a su vez también el Estado sea consciente de que todos somos hijos de una misma ley en materia de igualdad jurídica. Básico. 3, alentar en todos los países, en todos los lugares que estemos, a lo menos una vez al mes, sentarse a conversar los pastores. Si no son todos, ojalá varios, a fin de que la sociedad comience a tener un representante, un interlocutor más global, más amplio, en materias que también son bastante más amplias, como son de pronto distribución de recursos del Estado. Básico. No hacerlo es marginar, como ocurrió en Chile durante mucho tiempo, una cantidad importante de recursos que no estaba el interlocutor al frente para poder disponer su organización y su entrega. ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Es mejor hacerlo. 4, muy importante, y esto sí que es trascendental. Tenemos en nuestras manos una enorme y maravillosa responsabilidad de la de ser nosotros y no otros autores de nuestro propio destino. Y en estas condiciones, ustedes están frente a un hombre del César, que ha trabajado en las cosas del César y que ha extendido su mano al mundo cristiano y ha encontrado brazos que lo sujetan y lo orientan y que permite en el día de hoy expresar con ejemplos y con hechos trascendentes lo que en su país ha ocurrido con éxito y con una presencia cada día mayor del mundo evangélico en las expresiones en que no solamente están radicadas en los muros interiores del templo con sermones preciosos, sino que los pastores han comenzado a abrirlo para que su voz también se oiga en la calle. Y no solamente llegó a los oídos de aquel transeúnte que estaba caminando por la calle, sino que también al presidente o presidenta de la República, a sus ministros, al Parlamento, a la sociedad entera. Y hoy día diría yo que el mundo cristiano es uno solo. Y esa tremenda fortaleza, fíjense ustedes que ha hecho incluso que el país esté en las condiciones que está. Chile está económicamente en muy buenas condiciones. Hay expectativas futuras muy atractivas, hay mucho ánimo. Yo me atrevo a pensar que eso, la presencia y la incorporación del mundo evangélico en los últimos años, tan fuertemente, ha provocado esperanza de mejores días para toda la población. Los invito a seguir ese ejemplo. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador. Aunque en estricto rigor es ex senador, pero igual que los generales siguen teniendo su cargo. Y gracias, ha sido un privilegio todo lo que ha significado realmente en muchas modificaciones. Me corresponde complementar lo que ha sido la parte macro que ha dado el senador con la realidad práctica de lo que fue la aplicación de esta ley en la realidad chilena y también un enfoque pastoral a lo mismo para posteriormente tener el break y de ahí tener una interlocución con otras realidades continentales. Entonces, esta interacción vamos a poder interactuar posteriormente, gracias, al respecto, ¿no? Entonces, si podemos poner por favor, subir el cuadro. Ahí está. Entonces, un poco aterrizar a la práctica lo que ha significado en Chile y para la Iglesia Evangélica la aplicación de esta ley. Ahí está. Tres cosas muy breves. El mundo y la Iglesia. Está el impacto de la globalización en la Iglesia es algo muy conocido. Vamos a decir un par de cosas. La Iglesia siempre ha estado interactuando con el mundo. La Iglesia en la época de los inicios del cristianismo, del Imperio Romano, la Iglesia medieval, la Iglesia en las distintas partes del mundo, siempre ha tenido una interacción. En segundo lugar, la realidad latinoamericana y particularmente algunos elementos de la chilena que son representativos de otras realidades continentales y finalmente desafíos pastorales para Latinoamérica. Entonces, frente a la realidad latinoamericana, prácticamente desde la caída del muro de Berlín se inicia realmente el proceso de un cambio fundamental no solo en el mundo, sino que en la relación de la Iglesia con el mundo. Este proceso que duró hasta, desde la caída del muro de Berlín hasta la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? Donde se baja definitivamente el telón y amanece el siglo XXI con un escenario distinto. Y amados pastores, líderes, siervos, como responsables en nuestra Iglesia, ayer se nos ha instado en las plenarias los cambios de paradigma, poder adecuarnos a estas realidades. Vivimos un mundo distinto y la Iglesia ha sido tremendamente, la Iglesia, hablamos de las personas que constituyen las congregaciones, la Iglesia, el mundo de hoy, ha sufrido tremendos cambios. Entonces, esto que no se puede manejar de acá es muy complejo. Y este siglo XXI amanece con el tema de la emergencia, por una parte, de China, que son 1.330 millones de habitantes. Todavía no imaginamos el impacto de la China en las realidades del mundo y, por ende, de nuestras propias iglesias. Y también el impacto de la India, que le suman ustedes otros 1.150 millones de seres humanos. Eso está trayendo, como ya se ha analizado tanto, un pluralismo en las sociedades, la influencia de la televisión, de la internet, todo lo que es la cultura mediatizada, un relativismo y un agnosticismo que se van difundiendo en el mundo entero y por otro lado el auge del hedonismo, el placer y el sexualismo, ¿no? La interconexión interplanetaria trae temas éticos que la Iglesia está necesitada de conocer y de responder. Todos sufrimos la crisis subprime que comenzó en Estados Unidos y que afectó al mundo entero. Como dicen los economistas, cuando Wall Street estornuda, todo el mundo se resfría. El mundo está interconectado en ese respecto. La quiebra de Lehman Brothers, la pirámide invertida de Madoff, la emblemática quiebra de la General Motors, los dineros golondrinas, etcétera, son realidades que están ahí
latente. La fusión de las grandes empresas, la colusión de las farmacias, la colusión de los bancos, la colusión de las licitaciones, la realidad de lo que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, que está teniendo y normando situaciones de transparencia mundial, son temas éticos nuevos donde la Iglesia va a tener que estar teniendo una voz y una respuesta. Quizás lo más cercano que tenemos son en los aspectos valóricos. En los aspectos valóricos ahí he colocado algunas de las cosas que ya están en los parlamentos del mundo y que usted, la gente de su congregación, le pregunta. ¿Qué piensa su iglesia sobre eutanasia, aborto, homosexualismo, manipulación genética, clonación, tipo de familia, concubinato, tráfico de influencia, probidad pública, propiedad privada, colusión, despenalización de la droga, legitimación de la censura, etcétera? Son temas que están hoy día en la agenda progresista mundial, en los proyectos de leyes, en muchos de los parlamentos latinoamericanos. La ley de aborto, píldora del día después, ley de no discriminación, pacto de unión civil, la eutanasia ya dijimos, en fin, todos estos temas están ahí. Con respecto a la Iglesia, el artículo primero de la Constitución chilena, el año 1812, 2 años después de habernos constituido, como ya lo explicó el senador, la religión católica apostólica es y será siempre la chilena. Qué bueno que se equivocaron, dijeron siempre en esa Constitución. Pero ahí tenemos lo que marcaba el nacimiento de todas nuestras repúblicas. En segundo lugar, tenemos una ley posterior, ¿cierto? Ahí. En 1823, por ejemplo, conclusiones de problemas que traía esta ley. El cónsul inglés en Valparaíso consiguió permiso para tener dentro del consulado una capilla protestante, pero reservada solo a los ingleses. Se prohibió terminantemente la asistencia a chilenos, incluidas las esposas chilenas de los extranjeros. Se les tomaría presa si insistían en acompañarles. Esta discriminación siguió hasta que recién, el año 1833, se agrega un inciso a esta Constitución y que se permite el culto de otras confesiones, pero en forma privada y en edificios públicos. Tres cosas que son fundamentales en la vida humana, que es el nacimiento, el matrimonio y la muerte, estaban regidas en la nación por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el niño que nacía era bautizado y era registrado, normalmente como ciudadano de la patria. Lo mismo, el matrimonio era válido cuando lo realizaba la Iglesia Católica y tenía entonces el registro civil de los matrimonios legales en el país. Todo aquel que se casaba de otra forma no tenía la condición jurídica legal como matrimonio dentro de la nación. Y quizás una de las cosas más dramáticas son los cementerios. Nadie podía ser sepultado que no fuese un católico dentro del cementerio de la nación. El matrimonio, para no renegar de su fe y evitar el concubinato, los matrimonios protestantes debían celebrarlo en los consulados o en las cubiertas de los barcos anglosajones. El primer Código Civil de 1851 ratifica a la Iglesia romana como la depositaria de los matrimonios. Hay un caso de una persona muy conocida en nuestra patria, don Enrique McKeever, un gran personaje en nuestra nación, cuando él tenía más o menos 8 años, habiendo muerto su abuela anglicana, el párroco de Constitución, que es una ciudad, un puerto más al sur de Chile, no dejó enterrarla, debiendo permanecer encajonada más de 40 días en la casa familiar porque no hubo un barco para trasladarla a Valparaíso, donde ya en esa época había un cementerio para los disidentes. Se creó este cementerio para los disidentes en Santiago, al punto que, bueno, el presidente Santa María, parece que me salté una lámina ahí, que el último acto que hizo, una atrás por favor, el último acto que hizo la presidenta Bachelet antes de dejar su gobierno fue inaugurar el patio de los disidentes, que quedó como un patrimonio histórico nacional. Este lugar que se puso anexo al cementerio general, donde todos aquellos que no eran católicos, básicamente los protestantes y evangélicos y también judíos,
pudieron ser, ¿cómo se dice?, sepultados. Anteriormente se los arrojaba al mar o al costado del Cerro Santa Lucía, donde había un basural. Literalmente los evangélicos eran allí arrojados para que su cuerpo vuelva al polvo. Entonces, esto hoy día ha ido cambiando y el presidente Santamaría, decía anterior, fue el que trajo las leyes civiles el año 1883 y separó los cementerios de la tutela de la Iglesia Católica. También se separaron el registro civil y la parte matrimonial. El año 1925 se separa la Iglesia del Estado con la Constitución de Arturo Alessandri Palma, pero de ahí vienen 75 años donde, si bien es cierto, hay separación de la Iglesia del Estado, como bien lo explicaba el senador, estaba establecido en la Constitución, pero no habían leyes que regularan, y entonces padecimos en nuestra patria 75 años de discriminación. Aunque estaba separado, en la práctica no era así, y a poco en estos mismos 75 años hubo una tremenda y profunda influencia del pueblo evangélico en la sociedad. Y podemos ver, por ejemplo, este gráfico que puede ilustrar cómo ha sido en Chile el auge evangélico, que pueden ver ustedes un cambio tan notable ahí en los últimos años, anterior ahí. Esa es la realidad chilena, esa que... se dispara esto. Ahí. La realidad chilena, ustedes ven, se estima hoy día, por 50 años en el siglo pasado, casi no salía de un porcentaje del 1 o 2%, y rápidamente, en un par de décadas, llegó a irrumpir a la sociedad de una manera extraordinaria. Pero esto no solamente fue en Chile, sino que ustedes pueden ver ahí algún crecimiento latinoamericano durante el siglo XX. Eran 50.000 en el 1930, 1 millón, 5 millones, 10 millones, 20 millones, 50 millones. En Latinoamérica, en el año 2000, 140 millones, y nos falta incrementar en esta última década cuántos somos actualmente. Todo esto ha traído, evidentemente, cambios que ya lo explicó muy bien la charla anterior. Entonces, en Chile, esta ley, que se llama la Ley de Culto de la 19.638, cambió definitivamente la inserción del pueblo evangélico en nuestra patria. Al pasar, y vuelvo a insistir, ya que nos ha tocado trabajar tan de cerca en la aplicación de esta ley, recomendamos a todos los países. Tuve la oportunidad de conocer los proyectos peruanos y ahora el ecuatoriano, y en ambos están siendo reconocidos como entidades de derecho privado. Ya lo dijo el senador, no es conveniente, es preferible no tener una ley que una mala ley. Hay que lograr que sea conocimiento público, de lo contrario van a quedar entrampadas las naciones con una discriminación legalizada. ¿Qué logros hemos tenido en Chile en estos años? De manera impresionante, que por cierto han sido tantos y eso ha traído algunos errores. Primero, capellán en la moneda. Bueno, el artículo 17, ya que está ahí. Ese artículo fue el relevante dentro de la ley chilena, que dice así: las personas jurídicas de entidades religiosas regidas por esta ley tendrán los mismos derechos, exenciones y beneficios tributarios que la Constitución Política de la República. Las leyes y reglamentos vigentes otorguen y reconozcan a otras iglesias, confesiones e instituciones religiosas existentes en el país. O sea, de manera elegante se puso allí el tema de la igualdad con todos los beneficios que tenía la Iglesia Católica. Logro histórico: capellán en la moneda. Vamos rápido con los otros, por favor. Cultos en la Capilla de la Moneda, actos navideños en el Palacio de los Cañones, protocolo oficial de la Nación el 21 de mayo, ingreso de pastores a hospitales y cárceles, exención de contribuciones en terrenos baldíos, Día Nacional de Iglesias Evangélicas, reconocimiento a las iglesias en el Parlamento, participación en comisiones de interés nacional como educación, equidad, bicentenario, ¿cierto? Son algunos de los logros que han implicado una verdadera revolución y una demanda de un pueblo evangélico capacitado con respuesta a tener también personas estudiosas y entendidas para poder entrar, por ejemplo, a entrar en los salarios éticos, en el tema de relaciones laborales, en las comisiones de equidad de las naciones, que definen en los temas educativos.
en todo lo que fue la celebración del bicentenario, lo que se quiere para el futuro del país, ha habido representantes evangélicos. Como dijo el senador, el presidente Lagos, para poder llevar adelante la aplicación de esta ley, dada la confusión que había en algún momento por la distinta heterogeneidad de las expresiones evangélicas que son tan naturales en todo el continente, constituyó y llamó a ciertas personas a constituir esta mesa ampliada. Por razones providenciales me tocó ser invitado por el presidente y juntamente un hermano que se convirtió en nuestra iglesia y en esos días ocupaba el cargo de director de informática de la Presidencia de la República, y así entonces pudimos estar participando y de ahí trabajando arduamente en estas tareas durante ya 6 años. Ahí el día cuando se nombra, ya en Chile hay 3 capellanes nacionales, un primer capellán metodista, la capellana Juanita Albornoz, que fue pentecostal, y recién el mes pasado fue nombrado un capellán anglicano dentro de La Moneda, y hay que entender que cada presidente que asume va a tener su propio capellán para que asista ahí. Dentro de los otros logros históricos son las capellanías en Gendarmería, capellanías también en las Fuerzas Armadas, los tedeums comunales a nivel nacional, la presencia de pastores en inauguraciones de escuelas, hospitales, viviendas y otros actos públicos, la opinión evangélica en los articulados de diversas leyes y la Oficina de Asuntos Religiosos. Ordena todo, por ejemplo, nosotros mismos como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera fuimos beneficiados porque el año 2008, cuando organizamos el Congreso Mundial de la Alianza, del consulado chileno, del Ministerio de Relaciones, a todos los consulados del mundo de Chile que dieran las máximas facilidades a los pastores y presidentes nacionales y delegados que concurrían a este Congreso, de forma tal que incluso en aquellos donde no había consulado chileno, muchos de los países del África, se les concedió la visa para entrar a nuestra patria en el mismo momento de aterrizar en nuestra nación. Eso se logró precisamente por medio de estas oficinas de asuntos religiosos y por medio de esta fuerza y potencia que ha tenido el pueblo evangélico como aplicación de esta ley. Ustedes saben, muchos de ustedes están presentes, cómo nos recibió ese día en la mañana en el Palacio de la Moneda, la presidenta allí a todos nosotros al respecto, y después en la tarde hizo un saludo y en la tarde también participó. Son muchos los actos. Hay tareas pendientes que se están trabajando ya con el nuevo gobierno, como el reconocimiento de los seminarios teológicos, la ley de donaciones, reconocimiento de pastores como profesionales cuando egresan de nuestros seminarios, para poder intervenir en los tribunales de familia, en las mediaciones, en la ley de matrimonio civil, los temas de clase de religión que todavía requiere algunos perfeccionamientos. Por ejemplo, ahí fuimos convocados por el Estado de Chile para buscar un convenio y una forma de cómo el Estado y las iglesias podían contribuir a la prevención y del alcoholismo y de las drogas. También entendiendo que junto con eso hay una cantidad de dinero que el Estado facilita para la creación de centros antidroga, de rehabilitación al cero. O sea, el Estado pide socorro a las iglesias para poder ir en bien de la patria. En el Parlamento de Chile, por ejemplo, el 21 de mayo, ustedes van a dar cuenta ahí en el protocolo, ahí la presidenta está llegando al estrado y la tercera persona que está en el protocolo es el que representa al pueblo evangélico. En el protocolo nacional está primero la esposa o la madre, en este caso, que no se ve, está aquí, en su primer estado, en la primera ubicación. En segundo lugar, el cardenal católico, y el tercer lugar lo ocupa en el protocolo el representante evangélico. Por eso que eso está trayendo también tanta disputa y lucha por la inexperiencia al respecto. La firma por el presidente Lagos por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, donde fue impresionante, 500 pastores cantando firme y adelante en el corazón de la patria, en el palacio allí mientras se firmaba. Homenaje en el Congreso Pleno con reconocimientos a pastores allí, reuniones con los presidentes de la Cámara de Diputados, en fin, del Senado. Eso anterior era sobre el tema de la donación de órganos. Carabineros también ha abierto puertas, las Fuerzas Armadas
para realizar, por ejemplo, allí un retiro, una actividad espiritual, valórica, con 300 carabineros y muchas otras cosas que el Señor ha ido abriendo a través de estas igualdades. Ahí estuvimos preparando también las 30 medidas que se llaman en Chile, en ese momento era candidato, con el presidente que hoy día está, y se está trabajando en todos estos temas: pacto de unión civil, ley de discriminación, el aborto, píldora del día después, y en fin, declaraciones conjuntas también con la Iglesia Ortodoxa, con la comunidad judía, representaciones en la Cámara de Diputados, Senado. Quizás lo más hermoso que el articulado que propuso el pueblo evangélico fue el que trajo solución al tema de la regulación de la fertilidad con respecto a la píldora del día después. Estos son algunos de los puntos, ¿cierto?, que han traído en la práctica a Chile y que muy, por cierto, vendrán extendiéndose al resto de los países continentales latinoamericanos. ¿Qué desafíos vemos? Y esto es lo que, ¿qué problemas o qué situaciones vemos por delante? Como la globalización es inevitable. Los parlamentos, y aquí yo me sorprendo con ese artículo que cita el senador con respecto a Le Monde, porque si bien es cierto, Dios quiera que así sea, al final de cuentas Dios es soberano en todo. Sin embargo, los parlamentos del mundo se van pluralizando y van adoptando estas leyes al respecto. Las iglesias son centros de pensamiento. Antes eran las universidades. Hoy día las universidades son centros de formación comercial, profesional, pero han dejado de ser, como en la Edad Media y hasta el siglo XX, realmente centros de la intelectualidad. Hoy día son los think tank los que son los centros de pensamiento, y nosotros tenemos raíces como Tertuliano con su apologética que mandó en el año 200 al Senado de Roma, tocando todos estos mismos temas que estaban vigentes en ese tiempo, ¿no? La Iglesia requiere entonces de una aproximación contextualizada a esta realidad que tenemos delante. Algunos de los peligros, porque son para reflexión y oración, son el peligro del síndrome de Constantino. Cuando ya hay oficialidad, cuando ya somos tan bien reconocidos, puede entrar la influencia de la secularización, de la comodidad, y que de las cosas del César, como dice, las cosas del mundo, se introduzcan en la espiritualidad de la Iglesia. Entonces hay que estar muy alerta frente a lo que pasó cuando el cristianismo fue adoptado como religión oficial del imperio por Constantino. El peligro de la politización, que ya lo vivimos en Chile, cuando se dividieron las posturas dentro de las organizaciones, y una se pronunció, o no la entidad, sino que personeros, se repronunciaron por un candidato y otros por otros, y eso por inexperiencia ha traído una suerte de confusión. Hay que estar muy atentos, porque en ese sentido todas estas representatividades tienen que ser transversales de lo político. Peligro del imperio del laicismo. O sea, que ya los estados laicos se transformen en estados laicistas, donde impongan un laicismo, un poco lo que está pasando en Francia, que lidera ahí en la Comunidad Europea, donde no se permiten cruces en los lugares públicos, ni tampoco burkas, ni ninguna expresión religiosa con este concepto pluralista. O confinarlo, como es en Egipto o en Jordania, que puedan realizar sus cultos solamente dentro de las 4 paredes de su templo. Y peligro del interlocutor. Termino este desafío para dejarlo muy presente con este cuadro que a mí siempre me impresionó el año 2002 en Santiago. No sé si pasó en algunas otras capitales, sé que en Buenos Aires también, cuando un fotógrafo por ahí se le ocurrió reunir un día de pleno invierno, había 0 grados en la mañana, a las 6 de la mañana, reunió 4.000 personas para que se desnudaran ahí en el parque forestal de nuestra patria. Y uno se pregunta cómo 4.000 personas a las 6 de la mañana, con 0 grados, se despojan de sus vestidos. Eso es muy emblemático, muy simbólico, ¿no? Ahí están ustedes, la calle principal, ahí toda la gente desnuda para sacar estas fotos, ¿no? También lo hizo en otra ciudad. Para mí es una paradoja digna de estudios sociológicos, psiquiátricos y aún teológicos. ¿Qué es lo que hay detrás? Este anhelo de liberación, de volver a una liberación sexual, a una liberación en todo orden de cosas. Y por otro lado, un Chile que se dice
que hay una profecía a comienzos del siglo XX que Chile será para Cristo y que se reitera y que definitivamente avanza, un país que avanza por un lado en una pluralidad, en una fuerza evangélica notoria, pero por otro lado en una liberalización en sus valores y costumbres, que es tremendamente paradójica, y pensamos y pienso que efectivamente es lo mismo que va a ocurrir con toda con América Latina. Esta situación será lo mismo y confiamos que esta América Latina sea para Cristo, no solamente Chile, ¿cierto? Pero el único tema o lo único que puede contrarrestar todo esto que se nos viene por delante es una profunda santidad de vida y nunca transar con los valores esenciales del Evangelio, que es lo que nos tiene convocados, ¿cierto?, en esta mañana, en esta ocasión, cómo revisar las circunstancias presentes, adecuando el Evangelio a nuestra realidad, pero también con la mente abierta, atentos a la voz del Espíritu Santo, que a través de todas estas cosas nos quiere hablar para devolvernos a nuestras patrias, a nuestras iglesias, a nuestros lugares de ministerio, también con fuerzas renovadas, con visión de futuro, para servir de la mejor manera al Señor. Amén. Que así sea. Muchas gracias. Y Pastor Cortázar, ¿usted quería agregar algo, me decía, o no? Porque ahora tenemos un break, ahora tenemos...